Hola a todos, soy la Gata Lectora, bienvenidos a mi casa, ya sabéis que aquí hablamos de libros. Hoy os traigo un vídeo que estaba deseando hacer porque llevo todo el año preparándome para hacerlo. Y es que por fin he terminado el reto de Adrián de Victorian Spirit, el reto de literatura victoriana. Os dejo por aquí el reto con las casillas y las premisas y me gustaría ir comentando uno a uno los libros que elegí. Un poquito mis impresiones, más que de qué van, mis impresiones, sobre todo mi experiencia leyéndolos. Y iremos premisa a premisa y os iré enseñando, algunos los tengo en papel y otros no. Y bueno, antes de nada, como he acabado el reto, Adrián me ha mandado este diploma tan chulo. Así que nada, vamos a empezar el vídeo y os voy diciendo. Bueno, la primera premisa es un libro escrito por una autora. Y yo en este caso elegí Hijas y esposas de Elizabeth Gaskell. Tochamen, la verdad. Es una novela que está inacabada porque Elizabeth Gaskell murió antes de terminarla, pero bueno, que no os dé miedo esto porque ya se ve cómo acaba la historia. Yo creo que le quedará un capítulo o una cosa así para cerrar un poco, pero ya se ve por dónde van los tiros. Es una historia genial, ocurre en un pueblo. El protagonista, bueno, los protagonistas principales son la familia Gibson. El señor es médico, tiene una hija, él es viudo y se casa con otra mujer que a su vez tiene una hija de la edad de la suya. Y veremos la relación de estas hermanastras. Luego, como siempre, veremos otra serie de familias en el pueblo. Unas de clase social más alta, otras más baja, cómo se relacionan entre ellos. Siempre hay algún salseo amoroso porque hay jóvenes en edad casadera, pero bueno, ya sabéis que buscan los matrimonios pues que sean ventajosos y tal, pero el amor siempre se interpone en los planes de los padres, sobre todo los jóvenes que vienen pues con sus sueños, ¿no? Muy tierna, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Al final, como a mí me gusta mucho leer tochos porque en los tochos es mucho más fácil que conozcas más a los personajes, que empatices más con ellos y llega un momento que son como parte de tu día a día. Y Elizabeth Gaskell además es una autora impresionante, impresionante. Te narra las cosas de forma que se leen solas y te entran súper bien, pero a la vez también tienen unos zascas impresionantes, una crítica, unos diálogos inteligentes, a veces irónicos y mordaces a veces. Pone palabras en boca de sus personajes que tela marinera, pero lo hace todo con una finura y con una elegancia. Gaskell, genial, tengo que seguir leyendo a esta autora porque es la primera vez que leo algo de ella y me he enamorado. Bueno, la segunda premisa es un libro ambientado en la Inglaterra rural. A mí me encantan las historias de pueblo, las cosas como son. Y para esta premisa elegí Middlemarch, que se ha convertido en mi mejor lectura del año. Bueno, todavía me queda de diciembre, pero mi mejor lectura del año. Es otro tochamen impresionante. Esta edición de Alba Clásica Mayor es genial. Yo el libro lo leí en digital porque en ese momento estaba agotado en la editorial. Era imposible encontrarlo y como lo leí en lectura conjunta con mis brownies, pues no me quedó otra que comprarlo en digital. Me gustó tantísimo que luego lo pedí en papel. Me lo regalaron por mi cumpleaños mis padres. Bueno, es fabuloso. Bueno, ¿qué hay que decir de este libro? Bueno, George Eliot, para empezar, es un seudónimo. La autora es Marianne Evans, una mujer erudita de su época. Bueno, este libro podemos decir que en contenido es similar a Hijas y esposas, pero la puesta en escena es muy diferente. Así como en Hijas y esposas, la Gaskell tiene una forma muy fluida, con mucha acción, muy divertida de contarte las cosas, que te entra muy bien, que es muy fácil de leer. Con Marianne Evans, con George Eliot, hay que tener también ganas de empujar. Porque es una lectura densa. Se nota que la mujer era inteligente y era erudita, pero es que no solo lo era, sino que en este libro quiere demostrarlo. Entonces, igual que ella se va a esforzar
en utilizar un lenguaje cuidado, unas frases complejas, muchas descripciones, una construcción de personajes muy trabajada. Igual que eso, tú a cambio tienes que darle también tu esfuerzo como lector. Es verdad que nosotros lo leímos en lectura conjunta, se nos hizo muy ameno, entramos todos muy bien con el estilo de la autora y por tanto no se nos hizo nada denso. Eso es verdad. Pero creo que fue también porque conectamos muy bien con ella, nos gustó mucho y leer los libros en grupo siempre ayuda mucho también. La historia básicamente es la misma, es un pueblo con distintas familias, distintas escalas sociales y pues eso, matrimonios fallidos, solterías varias, pues temas sociales, sobre todo George Eliot nos va a hablar del matrimonio, sobre todo del matrimonio, y para ello nos va a poner distintos ejemplos de parejas y eso. Me gustó muchísimo, de verdad, pero hay que esforzarse para leerlo. Yo esta primavera creo que va a salir otra lectura conjunta, en la primavera del año que viene, y me voy a apuntar para releerlo. Ya sé que es un tocho enorme, pero es que me gustó muchísimo. El personaje de Dorotea me encantó y también suelta unos buenos zascas, suelta unos buenos zascas. Así que nada, si os queréis animar, yo de verdad os animo a leerlo. A mí me gustó muchísimo y el estilo de la autora me gustó muchísimo. Y eso que esta autora también en aquella época era tela marinera, la verdad, pero me gustó muchísimo. Bueno, la siguiente premisa es un libro de misterio. Y para un libro de misterio elegí leer Drácula de Bram Stoker, yo no lo había leído. Me sorprendió muy gratamente, me pareció un libro con una ambientación que si entras bien te absorbe bastante. Me pareció muy interesante, que está escrito por cartas y por diarios, y es una pasada como el conde Drácula no aparece mucho en la historia, pero está muy presente a lo largo de todo el camino a recorrer. Y hay muchas escenas que te van a poner los pelos de punta, o a mí por lo menos, que yo no soy mucho de leer terror porque soy bastante cagueta, pero es un libro que me gustó muchísimo y me enganchó muchísimo. Sí que es verdad que el final quizá es un poco precipitado, pero yo creo que era el final también que merecíamos y me ha gustado muchísimo. El personaje de Lucy va a ser uno de esos que no olvides nunca, y desde luego al conde Drácula tampoco lo vas a olvidar nunca, sobre todo si vas paseando por la ciudad de noche y no hay mucha gente en la calle. Muy recomendable. La siguiente premisa es un libro ambientado en la India y para esto no lo dudé y elegí Los libros de la selva, del que os hablo en el último wrap-up, así que tampoco me voy a enredar mucho, solo os voy a decir que es un libro de relatos ambientados en la India. La mayoría de relatos, o una buena parte de los relatos, son sobre Mowgli, el niño de la selva, y nos van a hablar los lobos, los osos, los elefantes. Me gustó muchísimo el libro, muchísimo, me esperaba otra cosa, no es tan dulce como Disney, pero me esperaba otra cosa y me gustó muchísimo. Tiene algunos relatos que valen muchísimo la pena, y es un libro que creo que no me hubiese animado a leer de otra forma, aunque la película de Disney en su momento me gustó muchísimo. Así que es un libro muy recomendado, con bastante crítica hacia el ser humano y por otro lado se ve ese cariño también hacia el mundo natural, hacia el mundo animal. Me gustó muchísimo. Bueno, la siguiente premisa es, a ver que mira la chuleta, un libro de no ficción sobre esta época, y para eso elegí Villanos victorianos. Es un libro que yo pensaba que iba a ser de no ficción, pero en realidad no lo es. Es un libro con relatos de estos que se publicaban en las revistas victorianas, y en vez de ponernos como protagonistas los detectives y así, de este tipo de historias, vamos a ver a los villanos. Pero bueno, no son villanos, no son asesinos en serie ni cosas así, la mayoría de ellos son personajes incluso bien posicionados socialmente, con cierto estatus y con riqueza, pero que por aburrimiento o porque quieren demostrar su inteligencia o buscan esa adrenalina, pues hacen cosas pues como robar joyas importantes
o engañar a otras personas con las que son rivales, y me pareció muy entretenido. Los relatos estaban bastante bien, eran entretenidos, todos seguían más o menos el mismo esquema, te decían qué ha pasado y luego te explicaban cómo lo habían hecho y cómo se iban de rositas, y es un libro que no lo conocía y me gustó bastante. Bueno, la siguiente premisa es un libro de las Bronte, y claro, yo ya había leído La inquilina de Waterford Hall, que es de mis favoritos de las Bronte, había leído Jane Eyre, que no me había gustado tanto como otras personas lo ponen, a mí no me gustó tanto. Había leído también Cumbres borrascosas, y entonces lo que hice fue meterme con otro libro de Charlotte Bronte. Charlotte Bronte y yo no nos llevamos demasiado bien. Siempre digo que para mí Charlotte es como si escribiera haciendo fuerza con el boli. ¿Sabéis estas personas que escriben y hacen hasta agujero en el papel del surco al escribir? Pues me da la sensación de que Charlotte escribía así, muy metódica, muy... no sé. Yo elegí Villette para esta premisa, que es un libro además bastante largo. Tengo que decir que la historia me gustó, el principio está bien, el final está bien, el nudo se hace pesado, se hace muy pesado, porque la protagonista también es muy melancólica, es muy egocéntrica, está siempre, venga a darle vueltas a sus mismos rollos, y es un poco cansino. Pero es verdad que el final me gustó muchísimo, y en comparación con Jane Eyre, a mí me gusta más el final de Villette. Me parece más realista y un final que te deja como más satisfecha. Dices, pues sí, qué narices. Así que Villette me gustó. Bueno, la siguiente premisa es un libro publicado por entregas, y es que aquí cabían prácticamente casi todos, porque en la época victoriana muchísimos libros se publicaron por entregas, pero bueno, yo para ir casando todas las premisas elegí Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy. A ver, este libro me gustó, y la película me encanta. Me gustó, pero hay muchas cosas. Me gustó porque es un libro muy ágil de leer, tiene mucha acción, tiene salseo, y eso está guay porque se hace muy entretenido de leer. Por otro lado, empieza con un personaje principal femenino muy potente, un personaje principal que no es convencional. Una mujer independiente, una mujer fuerte, una mujer que quiere hacer las cosas a su manera, que quiere tomar decisiones en su vida y ser libre, pero que vemos que a medida que avanza la trama se va deshinchando, y a ese personaje principal prácticamente no le queda otra que pasar por el aro. Bueno, esta es una historia de amor, porque al final es una historia de amor. Y es una mujer que no se quiere casar, pero que acaba teniendo unos cuantos pretendientes. Y vamos a ver el salseo que hay ahí entre todo el rollo. Es entretenida y está muy bien, pero no entiendo cómo este libro ha perdurado como un clásico, porque a mi forma de ver le falta mucho contexto sobre la época. O sea, este libro lo que tiene es la historia, pero el contexto no me parece tan trabajado. Aun y todo es un libro que merece la pena leer, yo me lo pasé muy bien leyéndolo. Tiene partes muy entretenidas, la historia desde luego es un poco así de culebrón, y a mí los culebrones me gustan, la verdad. Aunque me hubiera gustado que hubiese acabado de otra forma, fiel al comienzo del personaje femenino. Pero bueno, también era la época que era y las cosas como son. Pero bueno, Hardy es un escritor que lo tengo muy en cuenta para seguir explorando todas sus obras. Bueno, la siguiente premisa es un libro de Dickens, y para ese elegí Grandes Esperanzas. Era la primera vez que leía Dickens y yo tenía grandes esperanzas con el autor. ¿Qué me he encontrado con este libro? Bueno, esta edición es una preciosidad, las cosas como son. ¿Qué me he encontrado con este libro? Me he encontrado una historia original, una buena historia. La verdad que creo que Dickens tiene buenas historias, pero el desarrollo no ha sido lo que más me ha gustado del libro, la verdad. Sí que creo que con Dickens tienes que hacerte un poco a su estilo. A mí al principio me costó un poco hacerme a su estilo, pero luego una vez que entras tiene una buena ambientación, eso lo consigue muy bien, tiene una buena ambientación, pero sí que es verdad que Dickens es un poco
chapas también, es un poco pesado. Yo elegí este libro porque de los de Dickens es de los más cortos, porque David Copperfield, por ejemplo, es enorme. Bueno, la mayoría de libros de Dickens son enormes porque también eran publicados por entregas y alargaban la cosa a todo lo posible. Pero bueno, Grandes Esperanzas sí que me parece que tiene un buen mensaje y una buena moraleja. Lo que pasa que hay personajes que para mi gusto son un poquito planos, un poquito básicos, pero bueno, también hay que tener en cuenta que es un libro, creo, escrito para todos los públicos y bueno, hace su función, yo creo que hace su función, pero no es un libro que me encantara tampoco. Y creo que es cosa del autor. Quiero intentar leer más cosas de Dickens, pero después de la experiencia con Grandes Esperanzas, meterme en un tocho me da un poquito de cosilla. Pero bueno, sé que lo intentaré más adelante y ya buscaré un libro que por lo menos la historia sea algo que me interese, para que me sea más fácil. Bueno, la siguiente premisa es un libro contemporáneo ambientado en esa época y esta es la única premisa en la que yo he hecho trampas porque elegí Jonathan Strange y el señor Norrell. Abandoné, llegué hasta la mitad y abandoné. Es otro tochal grande. ¿Y qué me pasó con este libro? A ver, la ambientación era buena y la preparación de la historia estaba bien, pero tenía tanta preparación que le faltaba acción, era un poco lento. Y aunque había personajes que eran interesantes, a mí el tema de la magia y así no es algo que me guste demasiado. Sí que la ambientación era muy buena, pero luego había, a pie de página, había notas y eran notas larguísimas que te sacaban de la lectura un montón. Y aunque decidieras leer sin notas, estaban ahí en la página y se hacía como súper pesado, porque yo este lo tenía en papel, lo compré de segunda mano y ya lo he vendido también de segunda mano porque es que no voy ni a volver a intentarlo, porque no es el tipo de historia que a mí me gusta. El tema de la magia y así me da un poquito de pereza. Y además estos son magos que ni siquiera hacían magia, sino que muchos eran estudiosos de la magia. Y no sé, se me hizo un poquito pesado. No es que el libro estuviese mal escrito ni nada, es que yo no entro con ese tipo de historias. Así que ese fue mi único abandono. Bueno, la siguiente premisa es un libro de relatos, que aquí también podría haber estado el de la India. Pero bueno, en esta premisa yo elegí Cuentos de brujas de escritoras victorianas. Este libro me pareció un peñazo. Para empezar, son relatos que no tienen brujas, hablan de otra serie de cosas y prácticamente no hay brujas en ningún relato. Son relatos muy pesados. No puedo evitar compararlo con el libro de Impedimenta, Damas Oscuras, que eran libros de miedo de escritoras victorianas que me gustó muchísimo, pero este de las brujas me pareció un peñazo total. Es más, la primera parte diría que son escritoras victorianas que cogen testimonios reales de temas de brujas y así y los redactan. Y ya la segunda parte son relatos ficticios. No, se me hizo pesadísimo, terminarlo fue una tortura, así que este no lo recomiendo nada. La siguiente premisa es un libro ambientado en Londres y para este elegí La máquina del tiempo de Wells, un clásico de la ciencia ficción. A ver, es un libro que me gustó, pero al final va a pasar un poco sin pena ni gloria. Yo creo que es un libro que hay que leerlo porque es al final un clásico de la ciencia ficción, es un precursor, ¿no? Pero que hoy día tampoco nos aporta mucho más, que ya hemos visto muchas películas sobre este tipo de temas, sobre los viajes en el tiempo y así. Entonces esta generación somos como difíciles de sorprender en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, es interesante cómo está escrito, ¿no? Porque al final es el viajero del tiempo el que le va a contar a una serie de hombres que se reúnen, entre ellos creo que hay un médico y no me acuerdo ya muy bien, y les va a explicar su viaje en el tiempo y lo que vio. Y ellos parece como que no le creen del todo y tal, pero luego hay como alguna prueba. Así queda un poco en el aire si es verdad o no, porque discuten un poco si es que el tío está un poco majareta o de verdad ha viajado en el tiempo. Y es muy interesante conocer qué es lo que este viajero ha visto en el futuro. La raza humana dividida en dos, una que vive por arriba, ¿no? Por la tierra como nosotros, y otra que vive por debajo.
y ver cómo se relacionan entre ellas. Es un libro desde luego interesante, es corto, pero te deja ahí un poco... A mí me hubiera gustado que hubiese ahondado mucho más en esas sociedades futuras, ¿no? De una forma más profunda, ¿no? Creo que esa parte es muy corta y da como penilla, pero bueno, que es un libro que está bien. Bueno, y la última premisa es un libro de un autor irlandés. Aquí también podría haber metido Drácula, pero yo he metido Carmilla, otro libro de vampiros que se escribió antes incluso que Drácula. Y es un libro que me gustó mucho, también la ambientación es muy buena, da un yuyu también a ratos. Quizá el de Drácula tiene como más acción, este Carmilla es un poco más de ambientación. También es sobre vampiros, es una familia que recoge a una mujer joven y cuida de ella hasta que su madre vuelva de un viaje. Y bueno, a partir de recoger a esta mujer empiezan a pasar cosas extrañas alrededor, empieza a caer gente enferma, gente que se va debilitando hasta que muere y tal, bueno, hasta que aparece un poco esa historia pues de que esa joven que han recogido ni es tan joven ni es tan humana, ¿no? Y es un libro también cortito que yo leí justo la noche de Halloween y me gustó muchísimo, así que este está muy recomendado. Bueno, y hasta aquí el resumen de los libros que elegí para el reto de Adrián de Victorian Spirit. Estoy muy contenta, le he metido un montón de caña a la literatura victoriana y es más, me he dado cuenta de que es un tipo de literatura que me encanta, me gusta muchísimo y gracias al reto he podido meterme en un montón de autores diferentes y en un montón de estilos distintos, en un montón de historias distintas y eso es algo que me ha encantado. Tengo aquí apuntados los libros que he ido leyendo para el reto y las páginas, y como curiosidad deciros que mi reto de Adrián ha constado de 6.874 páginas, que ahí es nada. O sea, he leído casi 7.000 páginas este año para el reto de Adrián, así que estoy muy contenta. En general me han gustado muchísimo los libros y sobre todo he descubierto un libro que se quedará en mi corazón para toda la vida, que es Middlemarch, así que estoy muy agradecida. Gracias, Adrián, por hacer este reto y ha sido un placer acompañarte a lo largo de él y leer alguno de los libros que hemos elegido en lectura conjunta juntos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.